Bueno, pues desde las aulas de Alburquerque hasta un colegio internacional en Dallas, la historia de Alba Mayo es pues la de una joven de Alburquerque que decidió salir al mundo para crecer de forma personal y profesionalmente a través de la educación. Y tras pasar por Irlanda, Canadá y Cantabria, hoy pues trabaja en el programa bilingüe de International Leadership of Texas, donde ella enseña todas las materias en español y ha logrado incluso uno de los reconocimientos docentes del estado de Texas. Y hoy está con nosotros Alba Mayo, que mucha gente en el pueblo te conoce de sobra, ¿no? Sí, Alba, ¿qué tal? Sí. Llevas aquí ya unos días, ¿no? Sí, aterricé el 1 de junio y bueno, pues ya llevo unos días aquí disfrutando del pueblo y disfrutando de Alburquerque, que ya tenía muchas ganas de volver. ¿Son tus vacaciones de verano? Son mis vacaciones de verano, efectivamente. Allí en Estados Unidos las vacaciones de verano son en junio y julio, entonces pues ya me queda un mesecito todavía por aquí por disfrutar. Bueno, hoy echando la vista atrás, ¿qué recuerdos guardas de tu infancia y de tu juventud en Alburquerque? Pues la verdad que guardo recuerdos preciosos, recuerdos muy bonitos de salir a recorrer el pueblo con mis amigas, de estar en la calle, de sentir esa libertad que te da vivir en un pueblo y por supuesto también recuerdo tradiciones muy nuestras, por ejemplo como ir a comer el bollo con mis amigas al campo, esas fiestas que tenemos, nuestro festival medieval que mi abuela me metió ahí desde bien pequeñita y he ido creciendo con él. Bueno, esos contemporáneas también, cuando Alburquerque se llenaba de música indie, que yo creo que eso también es algo que ha estado muy en nosotros, ¿no? Y bueno, y todas las ferias, claro, con mis amigas. Entonces, pues me llevo recuerdos muy bonitos que han estado y que están en mí y que forman parte de lo que soy hoy, de mi identidad. Claro. Oye, Alba, ¿cuándo descubriste que querías dedicarte a la enseñanza? ¿Cuándo sentiste que lo tuyo era la enseñanza? Bueno, pues a ver, como todos los niños, cuando ya era pequeña jugaba, uno de mis juegos era ser maestra, ¿no? Pero bueno, eso es algo muy típico de la infancia, la escuela es algo muy importante y bueno, pues todos los niños imitan aquello que es importante para ellos, pero realmente la decisión importante llegó cuando acabé bachillerato. Yo hice aquí en Alburquerque el bachillerato de Ciencias con Tecnología y bueno, una vez que terminé, la educación era algo que me atraía mucho, pero dentro de las materias siempre se me habían dado mejor las ciencias que las letras. Y entonces aquí venía un poco la cuestión. Hacer una carrera de educación que, bueno, pues te meten un poco esos miedos de, bueno, pues las salidas laborales, la dificultad de las oposiciones, o hacer una carrera de ciencia. Y no te creerás que al final entré en una carrera de ciencia. Y sinceramente yo siempre lo cuento así porque para mí ese año nunca fue un año perdido. Yo me di cuenta en ese año que realmente no encajaba ahí, que yo quería dedicarme a la educación y cuando entré al siguiente año empecé mi primer grado, el grado en educación infantil, y lo disfruté muchísimo, lo disfruté. Era lo tuyo. Cada clase, cada hora de clase la disfrutaba muchísimo. Además coincidió con que mi hermano pequeño tenía 3-4 añitos en ese momento, entonces fue muy especial porque podía ver todo lo que iba estudiando, el desarrollo de los niños, cómo aprenden, cómo descubren el mundo, también lo podía ver en él, y entonces eso hizo que la carrera fuera más cercano y ahí es donde descubrí que realmente, que realmente me apasionaba la educación y a día de hoy me apasiona y me encanta enseñar. ¿Y tú crees que haber crecido en un pueblo pequeño como el nuestro ha influido en tu manera de ver el mundo y de afrontar tus retos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Al final, crecer en un pueblo donde todo el mundo se conoce, todo el mundo forma parte de esta comunidad, te da una visión pues muy humana de la vida y eso hace que tus valores, tu forma de comunicarte con las personas sea pues desde la humildad, desde el respeto, y eso hace que esos valores que tú te llevas contigo hace que afrontes los retos de una manera, pues yo creo que muy única y muy singular. Bueno, tú has realizado dos grados universitarios y un máster, ¿no? Siempre tuviste claro que querías seguir formándote
de manera constante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, como he dicho anteriormente, la educación es algo que me apasiona y formarme en ello, en cómo mejorar mi práctica docente y en cómo ayudar a mis alumnos siempre es algo que me encanta y me gusta mucho. Pero bueno, también es verdad que yo creo que hoy en día España vive una realidad en la que cada vez nos encontramos con personas más formadas y la competitividad en el mundo laboral pues es mayor. Entonces eso también al final te empuja a sentir que te tienes que formar cada día más. Pero aún así para mí eso nunca ha sido algo negativo, porque como digo, pues es algo que me encanta, que me gusta mucho formarme. Al final también esas experiencias internacionales que he podido vivir también las he tomado como una formación. Esas experiencias me han enseñado muchísimo. Y tu primera experiencia fue en Irlanda, ¿no? Efectivamente, en Irlanda como au pair. Como au pair. Ajá, esa fue la primera experiencia que tuve y para mí... Siendo muy joven. Sí, efectivamente, justo acababa de salir de la carrera, de terminar la carrera, y yo tenía claro que algo que quería hacer era aprender inglés. Siempre para mí, no sé por qué, fue un sueño el poder hablar inglés de manera fluida. Entonces también sabía que si conseguía ese objetivo me iba a abrir puertas laborales y bueno, pues sabía que una de las maneras de hacerlo era entrar de lleno en el idioma yéndome a un país de habla inglesa. Y bueno, pues me enteré del mundo de las au pair a través de una amiga y nada, me puse en marcha y me fui para allá. Y luego fuiste a Canadá, también estuviste en Canadá, gracias a la beca de la Fundación Amancio Ortega, ¿no? Efectivamente, esa beca la conseguí tras realizar el máster de formación del profesorado en secundaria en el curso académico 2017-2018, si no recuerdo mal. Y la verdad que esa experiencia fue muy, muy importante para mí porque me traje de allí muchas ideas y muchos recursos que luego cuando llegué aquí pues tenía muchas ganas de poner en práctica. Claro. El objetivo de esa beca en concreto era conocer el sistema educativo canadiense desde dentro. Y la verdad que para mí estuvo muy muy bien organizada porque la primera parte de la beca era una parte de formación. Tuvimos formación en relación a la educación y en relación a temas de todo tipo, evaluación, educación inclusiva, educación emocional, de todo lo que nos podemos imaginar en el primer periodo de la beca. Y luego fue muy interesante que pudimos conocer las aulas desde dentro porque tuvimos una especie de prácticas. Yo pude estar en un centro de educación secundaria porque mi especialidad en secundaria es orientación educativa, entonces estuve con el orientador viendo cómo funciona un poco ese área allí y luego en un centro de educación primaria. Y como digo, pues fue una experiencia muy bonita y que me dio muchas ganas de venir y poner en práctica todo eso que había visto, porque era una manera claro, pues de ver la educación muy diferente. Claro, eso te voy a decir, que cómo cambia esa forma de entender la educación según el país en el que has vivido, ¿no? Pues al final yo creo que cada país es diferente y su sistema educativo refleja mucho la sociedad la sociedad que tiene el país, su historia y también su cultura. Yo creo que en España el sistema educativo pues se ha centrado mucho tradicionalmente en el contenido, en el estudio, y al final eso es verdad que algo positivo tiene, y es que nos da una fuerte base académica, una base académica muy sólida. Pero sí que es verdad que hay veces que ahora es cada vez más, ¿no? Pero hay veces que ha faltado para mí, desde mi punto de vista, espacio para metodologías más prácticas o más centradas en el alumno, perdón. Cosa que en Canadá, por ejemplo, sí que pude ver una apertura más hacia este tipo de metodologías, hacia el desarrollo integral del alumnado, hacia un desarrollo del pensamiento crítico en el alumnado. Y bueno, ahora en concreto en Texas, en Estados Unidos, en Texas, porque bueno, luego cada estado es muy diferente, lo que veo es más un sistema académico muy centrado en la evaluación,
muy exigente con el alumnado y con el maestro, pero a su vez también se da mucho ese tipo de metodologías participativas y activas, porque realmente el aprendizaje del alumno recae mucho en la escuela. No se espera que el alumno esté horas estudiando en su casa. ¿En el profesor o profesora? Efectivamente, sino que sea el profesor o la profesora quien le enseña al niño y donde recaiga ese conocimiento que luego el niño va a adquirir. Y ahora que has visto tantos sistemas educativos distintos, ¿cómo valorarías en un ranking de 1 a 10, dónde situarías el sistema educativo español? ¿Tenemos un buen sistema educativo? Bueno, yo creo que como todos los sistemas educativos tienen fortalezas y debilidades, y como digo, creo que todavía nos falta un poco desarrollar esas metodologías más activas y más centradas en el alumnado, aunque sí que es verdad que desde hace unos años se ha avanzado muchísimo. Pero bueno, y luego sí que es verdad que también esa base sólida académica que tenemos es algo que también he visto una vez fuera. He visto cómo he conocido a gente que venía de este sistema, del sistema español, de universidades españolas, ingenieros que están contratados fuera porque realmente tienen una base muy fuerte. Entonces, claro, bueno, yo creo que cada sistema educativo tiene sus fortalezas y debilidades y hay que compararlo en función de la sociedad en la que está. Nada es perfecto, ¿no? Oye, Alba, ¿cómo recuerdas aquel momento en el que decidiste enviar la solicitud para trabajar en Estados Unidos? Pues la recuerdo como con ilusión, pero también con cierta incertidumbre, en el momento en el que esta solicitud, bueno, esta oferta de empleo me llegó a través de la universidad en la que estudié mi último grado universitario, y lo cierto es que cuando me llegó, bueno, pues en aquel momento yo tenía así como todavía, yo estaba en Cantabria en ese momento, estaba bien, estaba muy contenta en el cole en el que estaba, pero todavía tenía esa espinita de volver fuera a trabajar, a vivir otra cultura. Y cuando me llegó esa oferta de empleo, pues en aquel momento le dije a mi novio, a Javier, le digo, ¿y si intentamos? Si intento echar esta solicitud de empleo y bueno, quién sabe, ¿no? Y bueno, pues tras pasar diferentes procesos de selección, finalmente me dieron el puesto. Y recuerdo que cuando me dieron el puesto, le hice una videollamada a mis padres. Mis padres no sabían absolutamente nada de que yo había echado ningún tipo de puesto de trabajo en el extranjero. Y en ese momento les dije, oye, me han dado un puesto de trabajo en Texas, en Estados Unidos. Digo, ¿qué hago? Y me dijeron, bueno, mi padre me dijo, pues, ¿qué vas a hacer? Pues ir. Y por supuesto mi madre también me apoyó muchísimo en ello. ¿Fue tu padre el que te animó entonces? Sí, mis padres siempre me han apoyado. O sea, que fue un proceso de selección muy exigente, ¿no? Sí, fue un proceso de selección exigente en el que tuve que pasar varias entrevistas eliminatorias. Primero hubo una especie de preentrevista en la que, bueno, pues tenía que seleccionar uno de los pilares fundamentales en los que se sustenta el distrito en el que trabajo, ahí el Texas, y defender cómo yo transmitiría eso en el aula al alumnado. Una vez me seleccionaron después de esa preentrevista, tuve una primera entrevista en la que pues me dijeron, bueno, pues querían un poco, era una entrevista más casual, en la que querían conocerme, saber un poco de mí, porque quería vivir esa experiencia, cuál era mi experiencia como maestra también. Y bueno, una vez que pasó esa entrevista, ahí ya pensé, digo, uy, esto se pone un poco serio. Y bueno, pues seguí con la siguiente entrevista, la segunda y última entrevista. Esa entrevista sí que fue bastante más larga, más pedagógica, con personas de cargos directivos del propio distrito, gente experta en currículum.
Y bueno, pues en esa entrevista tuve que hacer una especie de clase de ejemplo, responder a múltiples preguntas en relación a cómo yo actuaría en el aula en relación a ciertas situaciones si se dieran. Y bueno, y una vez que pasé esta entrevista, pues ya me cogieron. Oye, y me dieron el puesto. Oye, ¿qué sentiste cuando llegaste a Texas por primera vez? Pues sentí calor, mucho calor. La verdad que en ese sentido me recordó mucho Extremadura porque allí también en los meses de verano las temperaturas son altísimas, igual que aquí. ¿Pero qué fue lo primero que te chocó? Aparte del calor, claro. No, realmente lo que iba a decir es que sentí mucho apoyo. O sea, no fue tan chocante porque el apoyo fue mucho. De hecho, mi distrito proporciona una serie de inmersión de casi un mes, y los primeros 15 días estás en una serie de apartamentos que ellos tienen para maestros y estudiantes internacionales, y allí con ellos pues te van orientando acerca de un montón de cuestiones en relación a pues, los primeros trámites que tienes que hacer, como abrir una cuenta bancaria, hacer el número de seguridad social. También, aparte, te van guiando o te van ayudando en todas las cuestiones que tengas sobre cómo encontrar apartamento, cómo encontrar cosas básicas, encontrar un coche para moverte. Y en ese sentido, la verdad que me sentí muy arropada por el distrito y por ahí el Texas. Y luego también la oportunidad de conocer a más personas que venían conmigo en el programa, eso también me ayudó mucho, porque el hecho de conocer a más personas que están teniendo la misma experiencia que tú hace que te sientas acompañada y no te sientas sola en todo esto. Claro, pero fíjate, desde ahí, desde que empiezas a cómo abrir una cuenta en el banco, de cómo, pues eso, el tema de la seguridad social y tal, hasta que ya te conviertes en una ciudadana más, hay un proceso de adaptación ahí. Efectivamente, ¿no? Efectivamente, y no siempre es fácil. De hecho, hay dificultades porque es cosas muy básicas que tú dices, cosas que resolverías en un momento aquí en España, allí pues tienes que aprender a hacerlas de una manera nueva. Y se te hace todo un poco un mundo, ¿no? Efectivamente, al principio es así, luego ya pues vas adaptándote, vas acostumbrándote, pero definitivamente el tener un apoyo ahí desde la escuela pues ayuda mucho. Bueno, y además como tú eres una chica de mundo, para ti es mucho más fácil, ¿no? Bueno, siempre que he viajado ha tenido sus dificultades y siempre pues hay que ir adaptándose e ir resolviéndolas. Oye, ¿y en qué consiste exactamente el programa Dual Language en el que trabajas ahí en Dallas? Pues el programa consiste en que el alumnado va aprendiendo 2 idiomas, en este caso inglés y español, de manera simultánea y desde edades muy tempranas. Yo tengo una compañera que da inglés y en mi caso yo soy la maestra de español, entonces mis alumnos van alternando un día con esa maestra en inglés y otro día conmigo en español. Cuando vienen conmigo, pues todo es en español, y cuando van con ella al día siguiente, todo es en inglés. Entonces, pues van aprendiendo el idioma a través de las diferentes asignaturas de matemáticas, ciencias sociales, la propia lengua, y no como algo, pues una asignatura aislada. Y aparte, bueno, también como algo que creo que es curioso, la escuela también apuesta por un tercer idioma, que es el chino. Entonces el alumnado está inmerso en una... Son inteligentes los americanos, pensando en la segunda gran potencia, ¿eh? Efectivamente. Y entonces, pues eso, el ambiente es muy multicultural. ¿Y qué es lo que más te gusta de ese modelo educativo de International Leadership of Texas? Pues mira, precisamente lo que más me gusta es los 3 pilares fundamentales que fomentan o quieren transmitir en ese distrito, que son el liderazgo de servicio, una mente y carácter saludable, que el alumno tenga una mente y carácter saludable, y por último el aprendizaje de idiomas. En cuanto al primero, el liderazgo de servicio, de hecho su lema es Others before self, que significaría otros antes que uno mismo. Y esto es algo que a mí me parece pues muy interesante y algo que me gusta mucho, sobre todo en una sociedad en la que hay veces que
que parece que cada vez somos más individualistas. Entonces, esto, como digo, se materializa un poco todos los días en el aula, lo intentamos transmitir en el aula todos los días y además todos los años hacemos un proyecto de servicio para ayudar a la comunidad. En este caso, yo trabajo en segundo grado, aquí sería como pues segundo de primaria, y este año hemos recogido alimentos y viandas para las personas sin hogar. Oye, ¿ha cambiado tu concepto que tenías de la sociedad americana? Ahora que ya te has integrado mucho más y conoces aquello mucho mejor. Desde luego que sí, porque yo creo que al final tenemos... No había muy buen concepto en España, ¿no? Yo creo que, bueno, no, al contrario, yo considero que siempre se tiene Estados Unidos como una gran potencia y como todo el mundo quiere ir a Estados Unidos y todo lo que ves en las películas, en las series y todo eso, claro, que ciertamente es un reflejo de lo que es Estados Unidos. Y es así, ¿no? Pero es verdad que el concepto te cambia, porque al final es algo que no conoces desde dentro. Puedes ver películas, puedes ver series, pero no es algo que conoces desde dentro, y cuando de verdad entras en la sociedad no es lo mismo. Aparte, estar en un sitio de Estados Unidos como puede ser Nueva York, Chicago, que estar en Dallas o en otra parte, sí, o en Miami. Cada estado... efectivamente, cada estado es diferente y tiene sus cosas. Entonces, sí, claro que me ha cambiado, pero porque tampoco lo conocía. Igual tenemos una idea de lo que es un país, pero hasta que no vas allí no lo conoces. Oye, y en este poco tiempo que llevas allí, ¿ya has conseguido el reconocimiento de Reconnaissance Teacher? Y en Texas... No sé, ¿qué supone para ti haber recibido esa distinción? Pues en primer lugar para mí supuso sorpresa, pero también muchísima ilusión, porque lo conseguí durante mi primer año en Texas y la verdad que fue un año muy duro, de mucho trabajo, de mucha adaptación a un sistema educativo completamente nuevo, y la verdad que fue, ya digo, una sorpresa, pero también me hizo muchísima ilusión. Pero sobre todo, lo más importante para mí no es el reconocimiento como tal, sino lo que supone. Porque este reconocimiento mide en un porcentaje pequeño tu actuación en el aula, cómo trabajas como docente en el aula, que esta evaluación la hacen el equipo directivo. Pero por otro lado tiene un porcentaje grande que evalúa cómo han crecido los alumnos, cómo ha crecido su conocimiento a lo largo del año. Entonces, para mí eso es lo más importante, el saber que mis alumnos crecieron y que todo el trabajo que habíamos hecho juntos había merecido la pena. Bueno, has estado muy bien acompañada por Javier, ¿no? ¿Qué papel ha jugado Javier en toda esta aventura? Pues un papel fundamental, claro. Al final, el cambio de vida, de rutina y de país ha sido para los dos. Desde el primer momento hemos formado un equipo, y el hecho de tener una persona que tiene el mismo espíritu aventurero que tú, que no tiene miedo a empezar de cero, eso te impulsa muchísimo. Claro. Entonces, eso ayuda mucho, ¿eh? Efectivamente. Entonces ha tenido y luego también, pues cuando yo estaba con esa adaptación, cuando la escuela me sobrepasaba, ha tenido un papel esencial en el apoyarme y ayudarme a seguir adelante. Oye, ¿qué has descubierto sobre ti misma viviendo tan lejos de casa? Pues más que descubrir, aprender. He aprendido muchísimo. Sobre todo he aprendido a mirar la vida desde una perspectiva más amplia. Al final, cuando estás lejos y cuando vives en otras culturas, estás en constante, como diría, contacto con diferentes formas de pensar, de vivir, de ver el mundo, de trabajar, y eso te hace que tu mente sea mucho más abierta y mucho más flexible. Pero sí tengo que decir que también me ha ayudado mucho a valorar mis raíces, mi familia, mi pueblo. Claro. Cosas que son muy sencillas o que antes me parecían muy sencillas y que daba por hecho, y que ahora realmente las valoro mucho más.
al estar lejos. ¿Y tú te imaginas regresando algún día a Extremadura? ¿O lo ves lejos todavía eso? A Extremadura me imagino regresando siempre. Ah. Extremadura siempre está ahí, está en mi corazón. Y regresando siempre me imagino, sea para lo que sea para unos días, sea para unas vacaciones o para volver a residir aquí. La verdad es que nunca sé las oportunidades que van a venir en el futuro, pero lo que sí sé es que Extremadura siempre va a ser un sí. Es decir, Extremadura siempre voy a querer volver, sea para lo que sea. Oye, desde allí me imagino que estarás conectada, ¿no? con Alburquerque, que seguirás el día a día de tu pueblo, ¿no? No, efectivamente, claro que sí. Siempre intento, al igual que intento estar enterada de las noticias de España a través de las diferentes los diferentes medios de comunicación. Allí en Dallas te conectas con la RCA, ¿no? Y escuchas las noticias de la radio, ¿no? Efectivamente. más la sigo por Facebook, la verdad. Por Facebook. La sigo por las redes sociales para enterarme pues de qué es lo que va pasando en el pueblo. Es importante estar al día, ¿no? De lo que ocurre en tu pueblo a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Y a mí es algo que me encanta, porque me siento que de esa manera estoy más conectada con el pueblo. Y con mi gente, con lo que va pasando en mi sitio. Y desde la distancia, Alba, ¿cómo estás viendo la evolución que está atravesando tu pueblo en estos últimos años? Pues la verdad que para mí esa es una pregunta difícil porque, claro, al estar lejos no puedo tener la misma perspectiva que tiene una persona que vive aquí en el día a día. Pero lo que sí veo desde lejos y he visto siempre es que Alburquerque tiene muchísimo potencial por su patrimonio, por su historia, por su entorno y el hecho de ver que hay personas jóvenes y no tan jóvenes que están emprendiendo aquí en el pueblo, que gracias a ella dan vida a este pueblo, yo creo que para mí eso tiene muchísimo mérito. Efectivamente, tiene muchísimo mérito, para mí es muy emocionante verlo. Bueno, imagino que lo peor es estar lejos de la familia, ya lo has dicho. No sé si nos has comentado con qué frecuencia vienes al pueblo. Pues ahora que estoy, cuando estaba en Cantabria sí que venía con más frecuencia, venía aproximadamente cada mes y medio, 2 meses, y ahora que estoy en Texas, pues en mis periodos vacacionales, que principalmente son Navidades y en verano. Pero sí, en verano, pues una cosa que no puede faltar es venir a España en mis vacaciones y venir al pueblo. Bueno, Alba, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir pues contigo que compartas con nosotros esta experiencia y tu historia. Ha sido un placer conocer cómo una alburquerqueña pues ha logrado abrirse camino tan lejos de casa sin perder sus raíces extremeñas y alburquerqueñas. Así que nada, muchísimas gracias. Te deseamos lo mejor en esta aventura profesional y personal en Texas. Y gracias por atender nuestra llamada. Muchísimas gracias a vosotros y el placer ha sido mío. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.